Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mis hermanos y hermanas. Habla Iván Santiago para presentar todavía estudios en cuanto a los animales de la Biblia. Y en realidad, estas lecciones que estamos llevando a cabo realmente son bastante, me gustan mucho sinceramente. Me gustan bastante en cuanto al tema que hemos escogido y no solamente el tema que hemos escogido, pero la recepción que he visto de algunos hermanos y algunas hermanas. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy del pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré. Por siempre yo viviré. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy del pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, por siempre yo viviré en tu mansión. Bueno, hermanos, hoy el tema que vamos a hablar realmente me gusta mucho, realmente me encanta el tema que voy a hablar hoy. Y es un tema que realmente está muy cerca de mí, porque realmente yo soy, por decir así, un fanático de las cosas que vamos a hablar hoy. Y hoy vamos a hablar de los dinosaurios, Y realmente déjenme decirles, yo soy coleccionista de los dinosaurios, realmente. Yo tengo bastantes, tengo aproximadamente como 1000, como 500. Ahorita les voy a enseñar unos videos de los dinosaurios que colecto yo y realmente es algo que sinceramente no sé ni cómo empezó para mí para estar coleccionando los dinosaurios, pero les digo, tengo juguetes, tengo así de remoto, de control remoto, y tengo unos que realmente nadie, como quien dice, nunca los he visto que nadie los tenga. Tengo otros, sinceramente, que están muy curiosos. Son muy curiosos algunos de los que yo tengo. Pero realmente hoy vamos a hablar de los dinosaurios. Y podrían pensar a ustedes que los dinosaurios no son de la Biblia. Algunos podrían decir eso, pero en realidad vamos a ver en esta lección de hoy en cuanto a los dinosaurios, porque realmente son animales muy especiales en la Biblia. Y realmente hay bastante evidencia en la Biblia. Y no solamente en la Biblia, pero en la arqueología de los dinosaurios que sí existieron. Y déjenme decirles que sí existen. Porque vamos a ver algo muy curioso en cuanto a los dinosaurios que realmente existieron en la Biblia. Y se habla del dragón. Y este es un dinosaurio que realmente es semejante al dragón.
y algo otra vez muy que vamos a ver en detalles. Y en realidad les recomiendo, si ustedes han pensado alguna vez, hablado o estudiado acerca de los dinosaurios, vamos a ver. Está hecho de hierro. Y realmente es una pieza que encontré por casualidad, así buscando en los garajes, que se venden. Y muchos de mis dinosaurios son de esos pequeñitos. Son muchos de esos muy pequeñitos. Pero otra vez, déjenme decirles, el tema de hoy va a estar bastante interesante. Si a ustedes les gusta hablar de los dinosaurios, ese domingo pasado estuve con los hermanos allá en Green Forest, aquí en Arkansas. Y uno de los hijos de los hermanos, él le gustaban los dinosaurios y realmente le enseñé el video que les voy a presentar a ustedes de la colección que tengo, y realmente el niño se puso muy emocionado de los dinosaurios. Y da la casualidad que en el carro tenía dos de los así de control remoto de los dinosaurios, y le dejé uno, y el niño estuvo muy entusiasmado con el regalo que les dimos. Y otra vez, yo pensaba que no muchos de los niños pequeños coleccionan o están al tanto de los dinosaurios. Y déjenme decirles también, antes de darles un anuncio no pagado en cuanto a el evento, el encuentro iberoamericano. Pero déjenme decirles algo interesante, es que mucha gente ha regresado mucho a esto de los dinosaurios. En las películas de Hollywood, como ustedes ven ahora últimamente, muchas de ellas están promoviendo esto de los dinosaurios. Aquí tengo también dos que se llaman dos de los huevos de los dinosaurios. Y dicho sea de paso, los dinosaurios nacían por huevos. No eran así como otros animales que realmente ellos se procrean a través, así como la mujer dando los bebés, o las ballenas dando a sus criaturas, o a veces muchos de los animales terrestres que se procrean así directamente. Los dinosaurios se procreaban por huevos. Y tengo aquí dos de estas que otra vez los encontré así en garaje, en esas ventas de garaje. Pero quería sinceramente hoy darles todavía una invitación para aquellos que no están al tanto en cuanto a el encuentro iberoamericano que se va a llevar a cabo allá en la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey del 6 al 11 de octubre, allá con los hermanos de la congregación de Jardín Español, juntamente con la congregación de Opadaca, allá en Colinas de San Miguel. Y allá vamos a estar con ellos, yo y mi esposa vamos a estar viajando allá. Yo soy uno de los predicadores invitados, que voy a presentar una de las lecciones. Y les invitamos, sinceramente, que nos acompañen allá con los hermanos en Monterrey. Y otra vez, la iglesia de Jardín Español es la que está organizada. Ahí, si ustedes buscan en la página del Facebook, bajo Encuentro Iberoamericano, y específicamente en Monterrey, ahí les dan los detalles de cómo registrarse, y los hermanos están proveyendo de hospedaje, y también va a incluir las comidas. Pero ustedes vayan ahí a la página a registrarse. Pero otra vez, hermanos y hermanas, sinceramente hoy estamos hablando un poco en cuanto a esto de los dinosaurios. Y en realidad me gusta mucho esta lección. Me gusta realmente la lección de hoy. Es una lección que realmente les va a estimular a ustedes, les va a ayudar a ustedes a ver cómo es el poder de Dios, sinceramente. Los dragones realmente sí existieron en la literatura de la Biblia, sinceramente.
Vamos a ver varios versículos, pero los dragones o los dinosaurios, y vamos a ver esto un poquito más adelante, realmente la palabra dinosaurio no existió en nuestro vocabulario hasta ahora, recientemente. Vamos a ver un poquito más en detalle de esto. Pero la palabra dinosaurios o monstruos marinos o monstruos terrenales sí aparece en la Biblia. Sí aparece en la Biblia. Muchos de nosotros y el mundo religioso solamente se acuerda de que los dragones solamente se aparecen allá en el libro de Apocalipsis, pero no. Vamos a ver que aún en el Antiguo Testamento, vamos a ver que la palabra dragones o dinosaurios realmente estuvo siempre en la literatura hebrea, como también en este caso la literatura griega con el Nuevo Testamento. Y vamos a ver cómo allá en el libro de Job, la palabra leviatán, el leviatán, es la descripción de un dragón. Y vamos a ver un poquito la historia en cuanto a los dragones, pero vamos a ver que el dragón en la Biblia a veces está representando, es símbolo de destrucción y de caos y de castigo. Y realmente vamos a ver cómo se presenta especialmente en el libro de Ezequiel y también acá en el libro de Isaías y en el libro de Apocalipsis. Se va a demostrar cómo es el castigo del hombre y cómo a veces también es la influencia negativa en cuanto al diablo. Y vamos a ver varios de estos versículos, vamos a resaltar varios de estos versículos que aún a pesar del dragón siendo descrito como este animal de destrucción y de castigo, Dios nos protege ante todas estas adversidades. Y otra vez, hermanos y hermanas, sinceramente, escúchenme, entiéndame, no quiero hablar de este tema, de este animal que se describe en la Biblia de una manera que sea fantástica o sea algo inventado de los hombres, porque en realidad no. Tenemos que nosotros ver que los dragones existieron. Los dragones existieron en la Biblia. Y si ellos existieron en la Biblia, entonces nosotros podemos ver que también existieron en estas cosas de Dios, podemos nosotros ver algo interesante con esto de esta palabra dragón realmente. Se entiende sinceramente que la palabra dinosaurio no vino a aparecer en nuestro vocabulario, sino que hasta en los años 1941, donde este arqueólogo llamado Richard Owen, él fue el que empezó a usar la palabra dinosaurio. Y noten ustedes la composición de la palabra dinosaurio, porque viene de esta palabra griega. La palabra dinosaurio en realidad es una palabra griega que se divide en la palabra dinos y en la palabra saurio. La palabra dinos quiere decir terrible, y la palabra sauro quiere decir lagarto o un animal, por decir así, un lagarto, un animal vertebrado. Y antes de ese día, antes de que este señor Richard Owens añadió la palabra dinosaurio a nuestro vocabulario, antes de ahí se les llamaba dragones. Y otra vez, la palabra dragones es la misma que vamos a ver en unos instantes en cuanto a cómo se usó esta palabra en la Biblia. Y estaba relacionado con estos lagartos.
Estaba relacionados con estos lagartos que eran gigantes, eran lagartos muy grandes. Y otra vez, esto viene interesante porque a mí como les digo, a mí me gusta mucho esto de los dinosaurios, realmente. Aquí le estoy dando un video de mi colección que tengo yo aquí en mi casa. Y en realidad yo tengo los brontosaurios, tengo los diferentes animales, que Hollywood es el que usa mucho de esto. Y como les digo, si fuera a contar yo a toda mi colección, yo tengo aproximadamente más de 500 diferentes animales de estos, y muchos de ellos en realidad hacen sonido. Muchos de ellos hacen sonidos, y en realidad me gusta mucho porque muchos de estos en realidad como quien dice, me gusta oír sus sonidos, así que se les habla de ellos así de esta manera muy interesante. Ahí ya se me cayó uno. Pero otra vez, es como realmente me fascina esto de los dinosaurios. Me fascina bastante esto de los dinosaurios. Como les decía, aquí les daba un ejemplo de este que es muy antiguo. En realidad es muy antiguo que tengo yo así en mi colección. Y otra vez es parte de lo que yo quiero que ustedes vean en cuanto a esta colección que tengo yo. Y otra vez, estas cosas sinceramente me gustan y me fascina. Porque la Biblia habla de este animal que se llama el pez caimán. Y tratamos un poquito de esto cuando dimos la primera lección acerca de los animales, cuando estuvimos hablando de los peces. Pero otra vez la Biblia habla de este pez caimán, y este pez caimán, que es un monstruo realidad, es el que se describe allá en el libro de Job, y se menciona en el libro de Isaías, y en el libro de Salmos se menciona a este caimán, Y otra vez es interesante cómo nosotros podemos ver y entender, porque realmente la Biblia los menciona. Y por de ser así, el Leviatán, que es el que se menciona allá en el libro de Job, y es una historia bastante interesante la que nosotros podemos leer de este animal. Dice allá en el libro de Isaías, en el capítulo 27, en el verso 1, en aquel día Jehová castigará con espada dura, grande y fuerte al Leviatán, y luego la describe de esta manera: una serpiente veloz, el Leviatán, serpiente torturosa, y matará al dragón que está en el mar. Otra vez, yo sé que Isaías me está hablando en palabras, por decir así, simbólicas. Está usando estos dos animales aquí, y otra vez el Leviatán y el dragón, y lo menciona ahí directamente en el Salmo 74, en el verso 13 hasta el verso 15, dice: divides el mar con tu poder. Y otra vez este es el Salmo. Dice: quebrantas cabezas de monstruos en las aguas, magullaste la cabeza del Leviatán
del Leviatán. Y otra vez, esta palabra Leviatán es la palabra que se traduce de esta manera como este gran pez, y lo distes por comida a los moradores del desierto, abatiste la fuente y el río, los sacaste con río impetuoso. Y otra vez, Job capítulo 41 de Job, y tremenda descripción que me da la Biblia de este Leviatán. Y otra vez es Dios quien está hablando ahí en Job capítulo 41, y le empieza Dios a hacer estas preguntas a Job, porque Job realmente estaba él altercando con Dios. Y otra vez vemos nosotros esta gran descripción que me da la Biblia de este Leviatán. Dicho sea de paso, hay esta página internet, que toda esta información que voy a dar yo en unos instantes, que habla de todos estos monstruos, todos estos dragones, todos estos dinosaurios. Y ustedes pueden ver ahí, la página se llama Genesis Park. Se llama la página Genesis Park. Y vamos a ver ahí realmente cómo los dragones estuvieron realmente en muchas partes del mundo. Y otra vez esta información viene de esta página, y ahorita vamos a ver diferentes evidencias arqueológicas. Ustedes saben que no podemos negar la existencia de los dinosaurios. No los podemos negar realmente, porque hay fósiles que realmente demuestran que estos animales existieron. Y otra vez hay varias teorías en cuanto a qué pasó con ellos. Una de las teorías es estos meteoros que vinieron a la tierra y los destruyeron, y fueron ellos enterrados, y realmente, por decir así, es donde hoy en día podemos nosotros hablar del petróleo, porque se dice que el petróleo es parte de estos fósiles que a través de los años, a través de la presión, a través de la temperatura que se formó el petróleo. Pero otra vez, déjenme decirles, sin entrar a esos detalles de qué fue o cómo se destruyeron los dinosaurios en la Tierra, tenemos que entender varios conceptos. En primer lugar, tenemos que entender que fueron creados por Dios. Y también debemos entender que muchos de estos dinosaurios murieron en el diluvio. No todos, no todos. Y esto es lo más interesante que nosotros podemos ver. Y otra vez, no quiero darles a ustedes una clase de arqueología, pero déjenme decirles que no todos los dinosaurios murieron en el diluvio. Muchos dinosaurios sobrevivieron. Y otra vez, estos dinosaurios que nosotros hoy posiblemente sean juguetes, posiblemente sean atracciones, realmente hay fósiles de estos mismos dinosaurios. Hay fósiles que demuestran por los huesos que sí existieron. Algo también, como dice todo eso de los dinosaurios, a mí me emociona, realmente me excita. Y hay algo que muchas veces nosotros no hemos pensado, y es que los dinosaurios tenían diferentes colores en sus pieles. Así como hoy en día nosotros vemos los pájaros, vemos los animales de la tierra, vemos los animales del mar, que tienen diferentes colores, así eran los dinosaurios también. Y hay evidencia por lo que se puede ver de estos fósiles que se han encontrado, que muchos de ellos tenían diferente variedad de colores.
Y nosotros hoy en día a veces los vemos solamente del color anaranjado, o a veces del color morado, o a veces del color café. Pero en realidad la variedad de los diferentes dinosaurios era tremenda, era tremenda. Y otra vez, esto es algo que nosotros podemos ver, en esto de los dinosaurios. Y déjenme decirles, y otra vez, esto es ahora, esto es después del diluvio. Hay evidencias en Japón y en China de que los dragones o los dinosaurios existían. Se habla de este lugar de Nepal, que era por allá por China, donde se han encontrado diferentes evidencias de dibujos y de fósiles. Se han encontrado evidencia de que estos animales existieron en China. Y no solamente en China, como decía y mostraba en este mapa, que también existieron en India, en Etiopía, en Rusia, en Estados Unidos, en Grecia, en Italia, por muchas otras partes del mundo realmente. Y estos son evidencias que se han encontrado de dibujos en cuevas, dibujos que se presentaron en la roca, ¿Y no se parece esto algo semejante a uno de estos animales? A ver, déjeme ponerle más cerquita. ¿No se parece esto exactamente a lo que nosotros hoy en día estamos viendo? Hay otras evidencias, y este es el brontosaurio. Y hay evidencias que esto fue puesto en estas rocas, en estas diferentes partes del mundo. Otra vez aquí aparece otro animal que fue puesto por diferentes personas o diferentes habitantes por estas áreas del mundo. Y otra vez, no podemos negar la existencia de los dinosaurios después del diluvio. Y otra vez estamos hablando de China, estamos hablando de India, estamos hablando de otros lugares donde realmente nosotros podemos ver que estas personas pusieron estas grabaciones en las piedras. Aquí podemos también, acá en las Américas, en Perú, se encontró esta piedra y notan ustedes lo que está por decir así, puesto en esta piedra. También por México se encontraron evidencias también de otras marcas, estas figurillas que se pusieron en estas piedras. Y otra vez, eso es parte de la historia arqueológica, y esto se encontró por allá por Perú, allá en el año, se dice aproximadamente en el año 100 o hasta el año 1800 antes de Cristo. Otra vez, acordémonos que el diluvio pasó aproximadamente unos 6,000 años atrás. Y esto es evidencia de que aún hay estas partes acá en las Américas donde hubieron estas figuritas. Y otra vez, esta figura específicamente dice que se encontró por allá, por el área de México, por lo que se llama Acámbaro, México, donde se encontraron estas cosas allá por el año 1947. Y otra vez, casi toda esa información que les estoy mostrando sale de esta página que les mostré anteriormente. Pero otra vez, volviendo a la Biblia ahora, Otra vez, si estos animales existieron, y hay evidencia que existieron, la Biblia también nos demuestra
La Biblia también nos demuestra. Y podemos nosotros comenzar por lo que se llama el Leviatán. El Leviatán. Y la descripción que me da la Biblia del Leviatán es una descripción hermosa. Es una descripción sinceramente bastante interesante. Bastante interesante. Donde se habla de este Leviatán. Se habla de este Leviatán. Y otra vez, ¿por qué la Biblia habla de este Leviatán? ¿Por qué la Biblia habla del Leviatán? Noten ustedes la descripción que se dice allá en el libro de Job, específicamente en el verso 31 y el verso 32, y lee de la siguiente manera. En el verso 1 dice, le dice Dios, dice, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Y dice, ¿podrás tú saga en sus narices? ¿Hollarás con garfío su quijada? ¿Multiplicará el ruego para contigo? ¿Te hablará él con lisonja? Y otra vez, y todo el capítulo 41 habla de la descripción de este Leviatán. Y luego dice en el verso, y otra vez, este es el verso 31, dice, y noten ustedes el vocabulario que usa el escritor de Job. Dice el verso 31, hace hervir como una olla el mar profundo y lo vuelve como una olla de ungüento. Este animal que está describiendo el libro de Job es un dragón que botaba fuego. Otra vez, yo no estoy inventando. Dice en el verso 32, en pos de sí se hace resplandecer la senda que parece en el abismo escano. No hay sobre la tierra quien se le parezca, animal hecho en extenso terror. Y otra vez, vayan ustedes y lean todo el capítulo 41 del libro de Job. ¿Cómo se describe a este animal? El dragón. Ya leíamos hace unos instantes allá en el Salmo donde hablaba del dragón. Pero noten ahora las palabras acá de Ezequiel. Y las palabras de Isaías. Dice, profecía sobre las bestias del Nevet. Porque la tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona, el león, la víbora, la serpiente, que llevan, dice la serpiente que vuela. ¿La serpiente qué? Que vuela. Está hablando de un dragón. Dice, llevan sobre sus lomos de asnos con riqueza, de sus tesoros sobre las jorobas de los camellos. Pero nota lo que dice, de la serpiente que vuela. Y luego allá en Isaías, capítulo 29, versos del 1 al 3, en el 10º año, en el mes 10º, a los 12 días del mes, vino palabra de Jehová a Ezequiel, diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra el faraón, rey de Egipto, y profetiza contra él. Y luego dice el verso 3, así ha dicho Jehová, y aquí estoy contra ti, faraón del rey de Egipto, el gran dragón que yace en medio de sus ríos, el cual me dijo, mío es el Nilo,
porque yo lo hice. Otra vez está describiendo, y cómo va a describir al imperio de Egipto con algo que nadie había entendido. Y otra vez, la palabra dragón aparece en la Biblia. ¿Por qué? Y otra vez, la palabra dragón eventualmente se compuso con la palabra dinosaurio, pero la palabra dragón, que es una serpiente gigante, dino y saurio, que es la palabra compuesta, aparece ya después. Y otra vez, el dragón aparece en el libro de Apocalipsis, Y ahí en este caso otra vez está hablando de, como decíamos al principio, de destrucción, de castigo, Dice allá en Apocalipsis capítulo 12, verso 7 hasta el verso 9, después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra la serpiente que echa fuego, el dragón. Y luchaba el dragón y sus ángeles. El dragón, otra vez, símbolo del diablo, en este caso, de Satanás. Dice, pero no prevalecerá, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y otra vez el dragón, la serpiente antigua, y otra vez las descripciones que se hablan de los dinosaurios, dino y sauro, es la misma palabra que usa acá el escritor de Apocalipsis, el dragón, que se llama Satanás, diablo, que está por el mundo y fue arrojado del cielo. Otra vez, interesante. Pero hay otro dragón, hay otro dinosaurio que está descrito en el libro de Job. Y en este caso es el Behemoth. Y otra vez, interesante la descripción que aparece allá en el capítulo 40 del libro de Job. He aquí, verso 15, he aquí ahora Behemoth, el cual lo hice como a ti. Hierba come como buey. Y otra vez, este Behemoth ha sido descrito como uno de estos dinosaurios que nosotros vemos hoy en día, como el brontosaurio. Comen hierba y es un animal muy gigante. Se dice que era tan grande este animal, que era posiblemente 3 veces la altura de un ser humano. Y otra vez la descripción que me da aquí el libro de Job dice, he aquí que su fuerza está en sus lomos, su vigor en los músculos de su vientre, su cola se mueve como un cedro, una tremenda cola que tenía este Behemoth. Y otra vez, lo único que se me puede aparecer y es como este dinosaurio que nosotros vemos, este brontosaurio. Dice, sus huesos son fuertes como bronce y sus miembros como barra de hierro. Dice, él come hierba. Dice que su sombra era tan grande que cubría bastante, dice, como los árboles. Los árboles sombríos lo cubren con su sombra. He aquí sale de la madre del río, pero él no se inmuta. Y dice otra vez su descripción tremenda que aparece de este hombre. Pero quiero que vean algo muy interesante allá en Génesis capítulo 1, en el verso 20 y verso 23. Y le digo yo que es muy interesante porque aparece ahí una palabra que a veces nosotros no le hemos puesto atención. Y aquí es donde aparece la palabra que Dios creó. Y otra vez, quiero que noten algo interesante con este vocabulario que usa la Biblia aquí. Porque dice que Dios lo creó a estos monstruos marinos,
a estos monstruos maridos. Dice allá en Génesis, y estoy leyendo Valera 60, específicamente verso 21 y verso 20 hasta el verso 23. Y dice, y produzca las aguas seres vivientes, y las aves que vuelan sobre la tierra, que habiten ellos en la expansión, las aves que habiten en la expansión del cielo. Verso 21, y aquí es la palabra interesante. Y creó Dios los grandes monstruos marinos, y de todo ser viviente que se mueve en las aguas. Y las aguas también produjeron animales según su género. Y esto fue en la tarde y la mañana del quinto día. La palabra que yo quiero que ustedes noten aquí, que muchas veces no la miramos muy de cerca. No la miramos muy de cerca. Y es la palabra bara. 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 Y lo interesante de esta palabra es que la palabra bará significa ser hecho de la nada, que nunca había existido, que nunca se había visto. Esto muy curioso con la otra palabra que se usa ahí mismo en el verso 20, que es la palabra produzca. La palabra Dios dice, produzcan las aguas seres vivientes. Todos seres vivientes. Y también que produzcan las aves del cielo. Y otra vez, la palabra produzca es la palabra dasha. Dasha. Que indica que es procrear. Que es hacer de lo que ya existe. Así que las aguas produjeron peces y las aves fueron también producidas por la tierra. Pero en el verso 21 se usa la palabra bará. Bará, la palabra hebrea bará, que significa hacer de la nada, hacer de lo que no existía. ¿Y qué hizo Dios de la nada? ¿Qué hizo Dios de lo que no existía? Los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve en las aguas. Y después dice que las aguas después produjeron según su género. La palabra bará es la misma palabra que se usa en el verso 1, Génesis 1:1. En el principio creó bará, creó Dios los cielos y la tierra. Y esta misma palabra aparece en el capítulo 2, verso 4, donde dice que Dios creó al hombre. De que Dios creó al hombre. Muy diferente. Nunca había existido nadie semejante al hombre. Nunca había existido nada semejante a los monstruos que Dios creó. Definitivamente, con certidumbre, podemos decir que los dinosaurios existieron, que los dinosaurios son reales, que esto no es cuestión de los científicos hablando de que estos dinosaurios fueron creados hace millones de años, porque en realidad no, Dios los creó, Pero hay algo que quiero que ustedes piensen, quiero que piensen en esto. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer, los hizo ya adultos. Ya eran personas ya adultas. ¿Quién sabe qué edad tendría Adán? ¿Quién sabe qué edad tendría Eva? La idea que a veces se oye, el chiste que a veces se oye, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? Fue la gallina. Dios creó a los animales. Dios los creó. Dios los puso ya adultos en la tierra.
Los dinosaurios ya eran adultos, estos monstruos marinos, estos monstruos que Dios puso en la tierra, ya eran adultos, ya eran adultos, ya eran de años, así como el hombre, así como el hombre. La ciencia trata de desacreditar la Biblia diciendo, bueno, no, estos huesos son ya de animales que son ya billones de años, dicen ellos, billones de años. Y es posible que sí, porque otra vez acuérdense, Dios los hizo cuando ya eran ya adultos. Dios los hizo cuando ya eran ya animales. Animales ya adultos. Y cuando vino el diluvio, y otra vez hay evidencia que también vinieron meteoros en la tierra, hay evidencias de eso. Ellos fueron enterrados. El diluvio enterró, ahí ustedes pueden ver las diferentes placas que se habla de la tierra en diferentes lugares del mundo, especialmente si aquí van ustedes por Arizona, ustedes pueden ver el Gran Cañón del Colorado. Y hay evidencia de las diferentes placas. Hay evidencia de todo esto. Pero otra vez, no podemos negar que el dragón, el leviatán, el behemoth, fueron creados por Dios. Fueron creados por Dios. Y Dios le dio a ellos la misma habilidad que les dio a ustedes y me dio a mí, de rodear, de multiplicarse en la tierra. En realidad, si nosotros pensamos de todos los animales que Moisés podía haber salvado y puesto en el arca, yo estoy seguro que hubieron animales, dinosaurios, también ahí. No gigantes, no ya hechos ya gigantes, pero posiblemente sus crías, posiblemente los huevos. Y Moisés los puso en el arca. Los puso en el arca. También las aves del cielo. También las aves del cielo. Hermanos y hermanas, sinceramente, aplicando esto a nosotros, el dragón fue símbolo de destrucción. Y se usó en el Antiguo Testamento para demostrar el castigo que Dios iba a dar a Israel o a aquellos que eran desobedientes a Dios. En el libro de Apocalipsis se usa con el mismo sentido, de que el diablo solamente quiere quemar, destruir. Pero sabemos que Cristo nos da la victoria. Cristo vence al dragón, a los dinosaurios. Él los vence y Él nos va a dar la victoria final en aquel día. Oremos. Señor, gracias por darnos la oportunidad de pensar y meditar y hablar de estos dragones, de estos dinosaurios. Porque sabemos que la evidencia está de que ellos existieron y que ellos estuvieron aquí en la tierra. Y sabemos que tú los creaste y habitaron entre los hombres, habitaron entre nosotros. Y todavía hay evidencia de que muchos de ellos todavía puedan estar todavía entre nosotros. Pero no es el caso, Señor. Sabemos que tú nos los ilustras a estos animales, a estos monstruos, a estos gigantes, dándonos a entender que no importa cuán grandes sean nuestras batallas, cuán grandes sean nuestros enemigos, qué tan terribles y destructores puedan ser, que tú nos defiendes, que tú nos proteges, que tú nos das la salida. Y sobre todo sabiendo de que la victoria final sobre el dragón,
sobre el Leviatán, sobre el Behemón. Sabemos que es Cristo y Él nos va a dar la victoria final cuando venga en ese caballo blanco a recoger a su iglesia. Bendice, Padre Celestial, este mensaje y permite, Señor, que haya sido de posiblemente entretenimiento, pero también de reflexión a aquellos que lo han escuchado. Porque no hay duda de que los dinosaurios están en las páginas de la Biblia también. Por Cristo esto oramos y te pedimos. Amén. Bueno, hermanos, como decía, esta fue ya la lección número 8. Ya me quedan dos más. La próxima ocasión vamos a estar hablando de los lobos, y la lección final va a ser hablar de los camellos. Y todavía estoy pensando si añado otro animal o no, todavía no sé. Pero ya sí he pensado en la próxima serie. No sé si voy a hablar de los árboles o voy a hablar de los colores. Todavía no sé. Las dos estoy investigando, estoy haciendo estudio en los dos temas. Pero, sea cual sea, las lecciones van a ser para beneficio de la iglesia, para la iglesia que siga creciendo. Que Dios me los bendiga, que Dios me los ayude, y hasta la próxima ocasión, cuando hablaremos. Yo estaba solo, sin esperanza, vivía tan triste, lejos de ti, porque decidiste salvarme de muerte, cambiaste tinieblas por sendas de luz. Por tu gracia, Señor, alcancé la salvación. Por tu gracia, Señor, limpio soy del pecado, limpio soy. Por tu gracia, Señor, sin cadenas estoy. Por tu gracia, Señor, viviré por simple